Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Como hemos venido haciendo en los últimos varias semanas, he estado ocupando este libro que se llama el Ritual de Exequias Cristianas. Ritual de Exequias Cristianas. Es el libro de la Iglesia Católica donde nos explican y donde están detallados los ritos de funerales o exequias cristianas. Hemos hablado de que hay 3 ritos mayores y hay otros ritos menores, que son los que vamos a hablar después cuando terminemos estas sesiones. El rito primero de los ritos mayores es la vigilia. La vigilia, por lo general, tiene lugar el día anterior a la misa y el entierro. La vigilia muchas veces se le conoce equivocadamente como el rosario. Rosario, mis hermanos, es una devoción y como devoción es muy buena. Y como devoción se puede hacer en esa noche antes de la misa de exequias. Pero en ningún momento el rosario debería de sustituir a la liturgia de la iglesia. A mí cuando me invitan a hacer una vigilia, siempre hago el rosario primero, completo, y luego hago la vigilia. Pero nunca dejo de hacer la vigilia, ¿verdad? Porque la vigilia es el rito de la iglesia. Bien, pasada la vigilia en la noche, viene al día siguiente la misa. Ya cubrimos la misa con la recepción del cuerpo en la iglesia y todas las oraciones que se hacen durante la misa. Entonces, después de la misa se despide el cuerpo y salen hacia el cementerio para el rito de sepelio. ¿Verdad? Rito de sepelio. Entonces, en el rito de sepelio, vamos a leer un poco acerca de la explicación que nos da. El rito de sepelio, conclusión de los ritos exequiales, es el acto final de la comunidad de fe en su cuidado por el cuerpo de uno de sus miembros fallecidos. Se puede celebrar junto a la sepultura, tumba o crematorio y se puede usar para sepultar en el mar. Fíjense, no se me vayan a confundir porque esto está aquí que dice sepultar en el mar. No dice esparcir las cenizas en el mar. Hay una gran diferencia. Se puede sepultar en el mar siempre y cuando vaya en un contenedor a prueba de agua y que aguante la presión de la profundidad del océano, de donde sea que lo vayan a sepultar. Pero no es lo mismo que esparcir las cenizas en el mar. Para que eso quede bien claro. Siempre que sea posible, el rito de sepelio ha de celebrarse en el sitio mismo donde éste tiene lugar. Esto es, junto a la tumba abierta o al lugar de sepultura, más bien que en una capilla del cementerio. O sea, no es apropiado hacerlo en la capilla del cementerio, sino más bien a un lado de la sepultura abierta. ¿Por qué? Fíjese, si la sepultura no ha sido bendecida, se bendice. Y si estamos en la capilla, pues no vamos a poder bendecirla. Por eso es importante hacer este rito en el lugar donde se va a llevar a cabo la sepultura. Aquí se ofrecen 2 formularios del rito de sepelio. El rito de sepelio y rito de sepelio con última despedida. El primer formulario se usa cuando la última despedida se celebra como parte de la conclusión de la liturgia exequial. El segundo se usa cuando la última despedida
no tiene lugar durante la liturgia exequial o cuando no se ha tenido liturgia exequial antes del rito del sepelio. O sea, son las dos diferentes, pero vamos a enfocarnos en la primera, que es durante la liturgia, el primer formulario. Al depositar el cuerpo en su lugar de sepultura, la comunidad manifiesta la esperanza de que el que ha muerto aguarda la gloria de la resurrección junto a todos aquellos que le han precedido, marcados con el signo de la fe. El rito de sepelio es una expresión de la comunión que existe entre la iglesia peregrina en la tierra y la iglesia de los cielos. Con las oraciones de despedida, la comunidad creyente, el difunto es acogido en la compañía de aquellos que ya no necesitan más de la fe porque ven a Dios cara a cara. Fíjese, hermano, cuando uno deposita el cuerpo, se deposita el cuerpo en la sepultura. Por eso es que la iglesia no cree en esparcir las cenizas, porque entonces el cuerpo ya no espera el día de la resurrección. Hay familias que deciden que se quieren repartir las cenizas entre los hijos. No, mis hermanos, si estuvieran el cuerpo entero, no lo partirían para repartirse, que uno se quede con un dedo, que uno se quede con la mano, que otro se quede con el pie, que el otro con un pedacito de cachete. No, no se puede, mis hermanos. No se puede. Por eso las cenizas, cuando el cuerpo se crema o se incinera, las cenizas en su totalidad deben de ser sepultadas. Porque la ceniza en la cremación lo único que hace es acelerar un proceso natural. Eventualmente todos nos vamos a convertir en polvo, todos. El cuerpo llega un momento en que comienza a descomponerse y se convierte en polvo. Por eso es que la iglesia permite la cremación siempre y cuando el cuerpo, las cenizas en su totalidad vayan a ser enterradas. Estructura y contenido del rito del sepelio. Ambos formularios del rito de sepelio comienzan con una invitación, con un versículo de la Sagrada Escritura y una oración sobre el lugar de la sepultura. Fíjese que la oración que tiene dice, si el lugar de la sepultura no ha sido bendecido, ocupe esta. Si ya fue bendecido, ocupe esta otra. Así, de esa manera se puede llevar a cabo la bendición del lugar. Gracias. Este día, mis hermanos, he amanecido un poco con resentimiento de la garganta, por eso necesito estar tomando agua. Y es que no traje mi café. Sí, no traje mi café porque hoy en la mañana celebramos la misa, participé en la misa de la mañana, que era la misa de aniversario de muerte de mi cuñada, Ana Durán. Y entonces, pues, habíamos apartado la misa y me fui a participar como diácono en la misa. Por eso, pues, no traje mi cafecito y por eso, pues, estamos aquí con ustedes. Bueno, entonces, de nuevo, el lugar de la sepultura se bendice. El rito de sepelio continúa con las palabras junto a la sepultura, las preces, que son las oraciones de los fieles, y el Padre Nuestro. El rito de sepelio, con última despedida, continúa con una invitación a la oración, una pausa para orar en silencio, la aspersión e incensación del cuerpo, donde esto es acostumbrado, y el cántico de despedida y la oración de recomendación. Ese es entonces el rito. El acto de inhumación tiene lugar después de las palabras junto a la sepultura.
o a la conclusión del rito. Ese es el momento donde ya se baja el cuerpo o la ceniza se coloca en la sepultura. Es uno de los momentos, fíjense hermanos, el momento en que se baja el altar o se colocan las cenizas en la sepultura es uno de los momentos más difíciles para la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de una manera u otra significa realmente ahora ya la realidad de la separación con nuestro ser querido y el saber de que nunca más lo vamos a volver a ver hasta que llegue el día en que el Señor nos llame a nosotros y nos encontremos de nuevo en el reino de Dios. Entonces, de nuevo, ese es un momento muy difícil. A mí me tocó la bendición de estar en ese rito para ambos de mis padres, tanto para mi papá, para mi mamá. Ahí estuve yo con ellos, hice yo el rito del sepelio, les di su última bendición y sí, es un momento que es el de los momentos más dolorosos de todo este periodo de las exequias. Por medio de este acto del entierro, del bajar el cuerpo, la comunidad de fe proclama que la sepultura, que fuera signo de negación y desesperación, ha sido transformado ahora por medio de la propia muerte y resurrección de Cristo en signo de promesa y esperanza. Ambos formularios del rito concluyen con una oración sobre el pueblo, que incluye el versículo que dice: concédele, Señor, el descanso eterno, y que todo el pueblo contesta: y luzca para él o para ella la luz perpetua. Y hay una bendición. Según la costumbre local, se puede tener después un canto o se puede hacer un gesto de despedida final. Por ejemplo, depositar flores o tierra sobre el ataúd. Fíjese los símbolos que propone el ritual. Depositar flores, ¿verdad? Pasa la familia, pasan los amigos y dejan caer flores sobre el ataúd que ya está depositado en la sepultura, o sobre las cenizas que ya están depositadas sobre en la sepultura, y depositan flores o depositan tierra, ¿verdad? Contribuyen a poner un poco de tierra para ir enterrando, el símbolo de ir enterrando a nuestro ser querido. En ningún momento en el ritual, mis hermanos, habla de mariachi, a qué hora va a tocar ese canto. Aquí no habla de las palomas que hay que dejar soltar. Todos esos son añadiduras que, si bien es cierto, son bonitas y se les puede dar algún significado, no son requeridas por el ritual, ¿verdad? Se los digo porque a veces eh, se los he estado diciendo, a veces gastamos innecesariamente. Y de nuevo, no quisiera que me lo tomen a mal, sobre todo porque conozco una de las personas dueña de uno de los negocios de palomas, la veo muy seguido en funerales y platicamos y todo. Y yo le pregunto acerca de las palomas, cómo es que las palomas encuentran su camino de regreso, todo eso. Y es muy interesante. Y sí, ellos le dan una explicación a la familia doliente, ¿verdad? Pero lo que yo nada más les quiero decir con esto es de que no es parte de, eh, la, del ritual de la iglesia. Si por una necesidad pastoral hace falta un rito de sepelio más extenso de los que aquí se ofrecen, como por ejemplo cuando la liturgia exequial se ha celebrado en un día anterior o en una comunidad diferente, el ministro puede usar el formulario apropiado del rito de sepelio y adaptar. Por ejemplo, fíjese, me ha tocado ir a hacer rito de sepelio y cuando llego pregunto si ya tuvieron la misa, si ya tuvieron la vigilia, y me topo con que no han tenido nada. No tuvieron nada ni en la iglesia
ni en la vigilia. Entonces, en lugar de hacer este rito de sepelio nada más, hago el rito de la vigilia en ese momento, ¿verdad? Hago ese rito de la vigilia y luego les hago el rito del sepelio. Ellos no se dan cuenta que hice dos ritos, sino que lo hago en uno solo. Pero, ¿para qué? Porque no hubo nada anteriormente. Por eso estas son de las adaptaciones que uno puede hacer ya encontrándose en el lugar cuando se da cuenta de, eh, de esto. Aquí está el caso que yo les mencionaba. Cuando con anterioridad al rito de sepelio no se ha tenido liturgia exequial alguna, se puede usar y adaptar de forma similar el rito de sepelio con última despedida. El rito de sepelio puede celebrarse aun cuando la disposición final de los restos mortales no tenga lugar sino más tarde. Por ejemplo, cuando en el invierno demore el entierro. Aquí pues no tenemos ese problema. Yo tengo un tío mío que murió, creo que él murió en febrero o marzo, allá en Canadá. Pero ahí donde él vivía, el frío es tan severo que la tierra se congela. Entonces no pueden tener entierros porque no pueden abrir la sepultura, porque la tierra está congelada. Entonces tienen que preservar el cuerpo hasta que ya la tierra se descongele y puedan hacer. Entonces, lo que nos está diciendo aquí el libro es de que el rito del sepelio se puede realizar aunque el propio entierro sea meses después o en otro lugar. En el caso de mi tío, él murió creo que en marzo y el entierro creo que fue en junio, creo que fue en junio, ahí por junio, sí. ¿Ah? Bien. En el caso de un cuerpo donado a la ciencia, el rito de sepelio se puede celebrar cuando la inhumación llega al lugar. O sea, a veces que después de que fallece la persona, le donan órganos o donan el cuerpo. Pero cuando ese cuerpo ya no le sirve a la ciencia, va a haber que enterrar. Entonces, en ese momento es donde se hace. ¿Quiénes pueden celebrar el rito del sepelio? ¿Quiénes pueden celebrar el rito del sepelio? Fíjese, aquí habla de eso. La comunidad continúa mostrando su solicitud por los dolientes cuando participa en el rito de sepelio. El rito marca la separación de los difuntos y sus dolientes en esta vida. Por medio de él, la comunidad los apoya en su última atención por el difunto a depositar su cuerpo en el lugar de descanso. El acto de sepelio es una expresión completa y poderosa de esta separación. Cuando se lleva a cabo en medio de la comunidad de fe, el sepelio puede ayudar a los dolientes a afrontar el fin de una relación con el difunto y comenzar una nueva, basada en recuerdos llenos de piedad, gratitud y esperanza en la resurrección y en el encuentro. Los miembros de la comunidad declaran con su presencia y oración su intención de continuar ayudando a los dolientes en el tiempo que sigue al funeral. Por eso la participación de la comunidad es muy importante. Sí, hay veces que las familias dicen, no, el sepelio va a ser privado, ¿verdad? Se les entiende también, pero ellos como familia representan a la comunidad. Pero el papel de la comunidad es un papel muy importante en el sepelio. En el rito de sepelio, un canto apropiado ayuda a los dolientes a afrontar la realidad de la separación. En el rito de sepelio con última despedida, se debe entonar el cántico de despedida siempre que sea posible. En cualquiera de las formas del rito de sepelio, a la conclusión del rito es de desear un himno o canto litúrgico que afirme la esperanza en la misericordia de Dios y en la resurrección de los muertos. Entonces, si usted contrató un mariachi, es apropiado que el mariachi cante un canto litúrgico
Por eso hay que preguntarle a los mariachis, ustedes o a quien sea que les vaya a cantar, que por favor canten uno de los cantos de la iglesia, uno de los cantos que la iglesia propone que se puedan hacer para ese día. Y aquí en la última parte dice, en ausencia de un ministro designado por la parroquia. ¿Quiénes son los ministros designados por la parroquia? Puede ser un sacerdote, puede ser un diácono, puede ser una persona laica, hombre o mujer, que la iglesia haya preparado para este ritual del sepelio. Puede ser esa persona. Que no les sorprenda, mis hermanos, si algún día llega una persona laica, pero que va en nombre de la iglesia. Pero si ninguno de ellos está disponible, entonces un miembro de la familia dirige a los presentes en el rito del sepelio. El ministro debe vestir de acuerdo con la costumbre local. La costumbre local nuestra es el sacerdote y el diácono con su alba y su estola. El alba, que es la vestidura blanca, y la estola, que en el caso de los diáconos viene cruzada, y en el caso de los sacerdotes viene aquí, cae hacia los lados. Esa es la vestimenta local, de acuerdo a la costumbre local. Si es una persona laica, no va a llevar ningún tipo de vestimenta más que su propia vestimenta que lleva, su propia ropa, que debe ser una ropa adecuada, pues nada de llegar en shorts, en sandalias, sino que pues algo digno de lo que se está celebrando. Bien, ¿alguna pregunta, mis hermanos? Parece que hay una pregunta por acá. Recuerde. La función de una persona designada, que no es sacerdote ni diácono, es hacer todo el rito. Hacer todo el rito que aquí está escrito. Cuando hay partes que no pueden hacer ellos, aquí en las letritas rojas dice, si el que hace esta es un diácono o sacerdote, use esta. Si es laico, use esta. ¿Verdad? Están las diferentes formas, ¿verdad? Es una lástima. La pregunta, por si acaso no la escucharon, es ¿qué pasa cuando la última voluntad de una persona es que cremen su cuerpo, es decir, que lo incineren y que la familia se reparta las cenizas o las guarden las cenizas? No tengo manera de endulzarlo porque para mí eso es una falta de fe de la persona que quiere que hagan eso con su cuerpo. Es una falta, es como decir, yo no creo en Dios, yo no creo en Jesucristo, yo no creo en la fe de la iglesia. En la fe de la iglesia en que fui bautizado, yo ya no creo. Y entonces es una manera pública de renunciar a la fe. Es una manera pública de renunciar a la fe, ¿verdad? El hecho de que quieran que guarden las cenizas o que repartan las cenizas en algún lado. No solo eso, mis hermanos. Usted va a tener la ceniza en casa. Y el día que usted se muera, ¿qué va a pasar? Ah, se la van a llevar a mis hijos. Ok, qué bueno. Se la van a llevar a sus hijos. Y cuando sus hijos mueran, eventualmente esas cenizas, mis hermanos, alguien no va a hallar qué hacer o las van a terminar botando en la basura o qué sé yo. Van a abrir en un pleito, se lo van a tirar, se van a quebrar, van a barrerlas, se van a ir a la basura, o va a llegar un tiempo en que alguien va a decir, pues yo no sé lo que es esto, y lo van a echar en el inodoro y van a dejar ir el agua. ¿Por qué? Porque no saben qué es. Por eso, mis hermanos, es como decir,
no, que me entierren en el patio de mi casa. El patio de su casa, para empezar, no es un lugar sagrado, no es un lugar que ha sido bendecido para el sepelio. ¿Y qué va a pasar cuando vendan su casa? ¿Qué va a pasar cuando el nuevo dueño, donde usted está enterrado, como no saben que ahí está, ahí va a construir una piscina? Y en lo que abren el agujero para la piscina, ahí se fueron sus cenizas. Y entonces ya usted ya no está en el lugar del sepulcro. Entonces, mis hermanos, de nuevo, no hay una manera de cómo endulzar la respuesta cuando una persona dice que quieren que lo cremen y que guarden sus cenizas, yo lo veo como un egoísmo. Es un egoísmo de parte de la persona. ¿Por qué? Porque no quiere que la familia tenga cierre, no quiere que la familia tenga paz, no quiere que la familia pase del luto a la alegría de saber que la resurrección nos va a unir algún día de nuevo. Para mí es un egoísmo de parte de la persona que pide eso como última voluntad. Por eso le digo, sí, claro que sí, puede consultar con un sacerdote y si el sacerdote le da la dispensa, claro que lo pueden hacer. Claro que lo pueden hacer. Lo más probable es que la persona, una vez llega al reino de los cielos, se va a arrepentir de lo que pidió y va a ser muy tarde, ¿verdad? Pero, eh, de nuevo, cada quien pues tiene que responder a Dios por sus propias acciones. Cada quien tiene que responder a Dios por sus propios actos. Yo de mi parte, mi esposa de mi parte, ambos ya tenemos puesto en el cementerio, ambos ya tenemos la liturgia, cómo queremos que se celebre, qué lecturas van a leer, quién las va a leer, quién va a cantar, todo eso ya está. Y cada dos o tres años le hago revisiones por si alguna persona ya no está en el área o ya murió, y así voy actualizándolo de manera que siempre va a estar actualizado para que la diócesis tiene una copia y mi familia tiene otra copia de cuáles son los deseos de cada uno de nosotros en el proyecto del Señor. Hay iglesias que tienen dentro de sus capillas, tienen nichos, se llaman nichos, ya sea para cenizas o incluso para cuerpo entero. Pero hay quienes tienen para cuerpo entero. Esos son lugares de sepultura, ¿verdad? Y sí, ahí sí es válido enterrar ahí. Porque se supone que las iglesias van a estar eh, para siempre, ¿verdad? A menos de un desastre natural. Pero desastre natural, aún los cementerios. Miren, mis hermanos, en Nueva Orleans, cuando ocurrió la inundación del huracán Katrina, muchos de los cementerios se empaparon tanto de agua que la tierra se puso tan suave que salieron a flote los ataúdes que todavía estaban en condición de flotar, pues. Entonces, esos son desastres naturales que uno no puede anticipar, ¿verdad? Que uno no puede anticipar. Y contra eso, pues no puede uno decir, pero lo mismo va a ocurrir. No, porque es más fácil que su casa usted la venda y alguien construya algo más a que venga un desastre natural que pueda destruir un cementerio o una iglesia de esa manera. Depende, dice que si cuando hay esos nichos en las iglesias, que si es solo para los sacerdotes o para el obispo o para el clero, depende de la iglesia. La iglesia puede ser que tenga y que tenga designada únicamente para clero o únicamente para los obispos que van muriendo y se van enterrando ahí. Pueda que así sea, ¿verdad? Eso cada iglesia ustedes tienen que averiguar.
Por ejemplo, en la catedral de Oakland, muy hermosa la cripta que tienen en la parte de abajo, ¿verdad? Decían cuando fuimos ahí que sí dan ganas de morirse, porque muy hermoso el lugar, pues, y tienen lugar para almacenar o para enterrar ataúd de cuerpo entero o para depositar cenizas en los nichos que haya. Pero, y ese sí está abierto, creo, al público, pero eso ya tienen que averiguarlo con la parroquia donde ustedes han visto eso eh, en el momento pues de que ocurra la muerte, en el momento que, o tenerlo ya anticipado. Siempre es mejor tener las cosas por anticipado, ¿verdad? Porque llegado el momento, si uno no tiene el cementerio, miren, ahora mis hermanos, el cementerio, el costo del cementerio puede andar de 3.500 a $8,000 el puesto. Si hay otros más caros, los quieren los nichos en lugares especiales y cosas así. Yo me recuerdo que para mi suegra creo que 3.500 pagamos por el puesto de cenizas y era para 2 personas y ocurrió que enterramos a 2 personas el mismo día. O enterramos a mi suegra y a mi cuñada. ¿Verdad? Las enterramos el mismo día. Aparte de lo que es el puesto del cementerio, hay un costo por el servicio del cementerio, que anda más o menos por $1,000, una cosa así. Luego está el costo de la funeraria. El costo de la funeraria puede andar, depende de lo que usted escoja, puede andar de $5,000 a $20,000. Entonces, como ven, eso rapidito, rapidito va subiendo. Entonces, si usted no tiene las cosas preparadas, a sus familiares le va a tocar todo eso. Entonces, por eso es mejor irse preparando. Hay planes en que se pueden ir con una cuota baja, se puede ir pagando. Y si ocurre que su muerte llega y no ha terminado de pagarlo, los mismos planes tienen un seguro que usted deja de pagar y ya está cubierto. Y de nuevo, yo quiero organizar, todavía no tengo fecha ni nada, pero voy a organizar como una feria, por decir así, donde vamos a dar un tema sobre la muerte, cómo prepararnos. Se van a dar folletos de cómo preparar sus rituales, ¿verdad? Y ahí voy a invitar a las casas funerales del área a que vayan y tengan listo material que puedan presentarle a la gente para que puedan ellos estar ahí. Si es posible, voy a invitar a los cementerios también para que tengan un representante y ellos puedan estar ahí para que vean los planes que hay. Y fíjese que no está mal que lo envuelvan en un petate y que lo entierren, todavía está dentro de lo que la iglesia pide. La iglesia no pide ataúdes carísimos con con colchones de pluma de ganso africano, con seda de cisne japonés, qué sé yo. No pide la iglesia nada de eso. Yo les decía, hermano, la persona fallecida ya no disfruta lo que le podamos dar en el sepelio, en los funerales. Lo que ellos están recibiendo son las oraciones. Las cosas materiales ya no tienen ningún significado para el difunto. Ya no tiene ningún significado las cosas materiales. El ataúd, el tamaño de las flores, el ramo de flores. Ay, mis hermanos, hoy los ramos de flores para ponerle no, y el ramo principal que le llaman, hoy día cuesta 300, 400, $500 un ramo de flores que le pongan. Cuando no, nosotros tanto para mi cuñada como para mi suegra, le pedimos a una querida amiga que es florista, que ella nos hiciera todos los arreglos florales. Y, y no, pues fue una bendición tenerla de amiga porque no, todos los arreglos florales y ella pues le pedimos que por favor
que no fuera tan amiga que no nos quisiera cobrar, que por favor nos cobrara. Si le vamos a pagar a una floristería profesional o a la casa funeraria cientos de dólares, no se lo damos a alguien que es amigo, que sabemos que nos va a dar algo por un precio más justo. Bueno, mis hermanos, no sé si vamos a tener tiempo de cubrir lo que es el rito de la sepultura. Ya nos va quedando. ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? 15 minutos. Bueno, vamos a ver, es probable que en 15 minutos lo logremos cubrir. Fíjese, ya reunidos en el lugar de la sepultura, ya el ataúd o las cenizas ya han sido transportadas y están colocadas a un lado de la sepultura, o en el caso del ataúd, ya sobre el ataúd, hoy los colocan sobre una banda, que después la banda es la que baja, y ya con eso pues se entierra. Comienza con esto, fíjese. Nuestro hermano o nuestra hermana, y se dice el nombre, ha ido a su descanso en la paz de Cristo. Que ahora el Señor lo reciba en la mesa de los hijos de Dios en el cielo. Con fe y esperanza en la vida eterna, ayudémosle con nuestras oraciones. Roguemos también al Señor por nosotros, que los que nos afligimos seamos reunidos un día con nuestro hermano, para que juntos encontremos a Jesucristo cuando Él, que es nuestra vida, se manifieste en gloria. Esa es digamos, la palabra de invitación que se hace. Luego se lee un versículo de la Escritura. Dice, leemos en la Sagrada Escritura. Aquí propone 4 versículos. Se hace uno nada más. Hay uno que dice, vengan benditos de mi Padre, dice el Señor. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. O otro de los que se proponen versículos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Después de que se ha hecho ese pequeño versículo, el sacerdote o el diácono pueden hacer una breve homilía. Él, si es una persona laica, sigue con el rito, no hace homilía. Luego viene, si el lugar de la sepultura ya está bendecido, se hace una oración. Si no está bendecido y hay que bendecirlo, se hace esta otra. Les voy a hacer la oración con que se bendice la sepultura. Señor Jesucristo, que al descansar 3 días en el sepulcro, santificaste la tumba de los que creen en ti, de tal forma que la sepultura no solo sirviera para enterrar el cuerpo, sino también para acrecentar nuestra esperanza en la resurrección. Dígnate bendecir, y en ese momento le hacemos la bendición, la señal de la cruz. Dígnate bendecir esta tumba y concede a nuestro hermano y el nombre descansar aquí de sus fatigas, durmiendo en la paz de este sepulcro, hasta el día en que tú, que eres la resurrección y la vida, lo resucites y lo ilumines con la contemplación de tu rostro glorioso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y con eso se bendice el lugar del sepelio, la tumba, pues el sepulcro. Luego se continúa. Ya que Dios ha querido llamar así de este mundo a nuestra hermana, ahora nosotros vamos a entregar su cuerpo a la tierra para que vuelva a la tierra de la que fue sacada, pues somos polvo y en polvo nos convertiremos. Pero porque creemos que Cristo resucitó como primogénito de entre los muertos, por ello confiamos que Él transformará también su cuerpo, ahora humillado, y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Con esta esperanza encomendamos pues a Dios a nuestra hermana, para que la admita en la paz de su reino y la resucite en el último día. Con esas palabras, fíjense qué hermoso, con esas palabras se entrega el cuerpo al sepulcro.
Sí, fíjese que la cuestión del suicidio, cuando una persona se suicida, uno en estos días, la iglesia entiende o lo pone desde el punto de vista de que hay que confiar en la misericordia de Dios. Hay que confiar en la misericordia de Dios. Y nosotros no sabemos si esta persona en el último instante de su vida se arrepintió verdaderamente de lo que había hecho. Entonces, por eso la iglesia siempre le ofrece los ritos, ¿verdad? Aunque haya sido por suicidio, le ofrece los ritos, ¿verdad? Porque hay que encomendarlos a todos a la misericordia del Señor, ¿verdad? Bien, después, en este momento puede bajarse el cuerpo o se puede bajar al final del rito. Luego dice, vienen las presas. A ver, que hay una pregunta por acá. La pregunta es, ¿se puede enterrar a alguien con alguien más? ¿Se refieren en el mismo ataúd, en el mismo sepulcro? En el mismo sepulcro, sí, hay los cementerios, la manera que ellos venden sus puestos, hay sepulcros para dos personas, pero no pueden ser más de dos. Van a ser dos ataúdes. O en el caso, por ejemplo, de mi suegra y mi cuñada, el puesto era para dos contenedores de cenizas. Fueron en cada uno de los dos contenedores enterrados en el mismo lugar. Otra cosa, recuerdo yo que en El Salvador mis padres tenían un nicho como para 7, 8 ataúdes, una cosa así. Eh, pero también se acostumbra que si en el lugar donde se va a enterrar, la persona que ya había alguien enterrado y esa persona ya tenía muchísimos años de estar enterrada, entonces es permitido, si mal no recuerdo, recoger las cenizas, ponerlas en un contenedor y ponerlas adentro del ataúd de la otra persona, ¿verdad? Sí, cabe una gran cantidad. Sí. Exacto, aunque estén en el mismo lugar, pues, ¿verdad? Sí, sí. Yo como vecino en mi puesto del cementerio, como vecino voy a tener al diácono Jim Cottinger. Sí, el diácono Jim y su esposa, que ya está sepultada, ahí ellos van a ser nuestros vecinos. Del otro lado hay un pasillo de cemento, ah, digamos, espacio de cemento para caminar y luego siguen otros. O sea que del otro lado ya no sé quién va a estar, pero mi querido diácono Jim Cottinger va a ser mi vecino para la eternidad. Sí, 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 cada cementerio tiene sus propias, eh, digamos, regulaciones. No solo los cementerios, cada ciudad, cada estado, cada país tiene sus propias regulaciones de cómo los cementerios, lo que pueden o no pueden hacer los cementerios.
¿sí? Qué bueno que el cementerio les está permitiendo eso de enterrar más personas más adelante, ¿sí? Se puede hacer. Qué bueno. Ya ven, con mis hermanos, este tema de las exequias cristianas, de los ritos de sepultura cristianos, son hermosísimos, están diseñados para darle consuelo a la familia, están formados de tal manera que nos pueden ir llevando en el misterio pascual de Cristo y que nos dé la esperanza de la resurrección, que nos dé la esperanza de la resurrección. Con eso, mis hermanos, es que nosotros, la iglesia, pues, ofrece estos rituales. Ojalá que los entendamos de nuevo, para que no andemos con esas expresiones de falta de fe, de andar queriendo que nos repartan las cenizas por otros lados. Hay quienes dicen, yo quiero que repartan las cenizas en mi bar favorito. No, eso, mis hermanos, es como renunciar públicamente antes de su muerte. Usted está renunciando a su fe. Usted está renunciando a la salvación de Jesucristo. Usted está renunciando a lo que Dios tiene preparado para usted. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, con eso, ¿verdad? Reflexionen aquellas personas que tengan esa inquietud, que quieren que su cuerpo sea cremado y esparcido. Reflexionen sobre su fe. Reflexionen sobre el egoísmo que están presentando a sus familias para que sus familias no tengan cierre en la muerte y no puedan pasar del luto a la alegría de la resurrección. Con esto, mis queridos hermanos, vamos a concluir nuestro programa de Compartiendo la Fe, tomando café, aunque no lo traje hoy, con el diácono José. No tuvimos el día de hoy ningún comentario en Facebook. Nuestros amigos de Facebook estuvieron calladitos el día de hoy, pero qué bueno que vinieron algunas preguntas. Dijo que vino una pregunta desde México. Qué bueno que vino una pregunta desde México, que nos escuchen desde por allá. Así es que bueno, mis queridos hermanos, que el Señor me los bendiga, los acompañe y los dejo con la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quedemos en paz. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.